Cordial saludo, mi nombre es Juan Guillermo Núñez Osuna. Cordial saludo, mi nombre es Juan Guillermo Núñez Osuna. Voy a presentar una exposición sobre lectoescritura y matemáticas, dada la importancia que tiene y la conexión que tiene el lenguaje con las matemáticas. Al respecto, Carl Friedrich Gauss nos dice que la matemática es la reina de las ciencias, y es así, miremos donde miremos, las matemáticas están presentes. Desde este punto de vista, debemos reconocer que hay unos contextos para el aprendizaje de las matemáticas. Hay diferentes campos y perspectivas de esta. Por una parte está la disciplina que para mucha gente se convierte en estática y está centrada solamente, está basada en fórmulas. Una disciplina con diferentes campos de aplicación, una perspectiva desde la cual los estudiantes necesitan ideas, y estas ideas las aporta la investigación en matemáticas. Y también aprender matemáticas significa aprender a leer y a escribir en matemáticas. Desde estos componentes encontramos que los procesos de enseñanza y aprendizaje en matemáticas tienen por objeto aprender a manejar y apropiar la información propia de la ciencia. Es así como encontramos dos corrientes. Por una parte están los sistemas de información, está el visual, el auditivo, el kinestésico, y por otra parte están las formas de pensamiento desde el hemisferio lógico y el hemisferio holístico. Continuando con nuestro desarrollo, debemos reconocer que el aprendizaje por parte del estudiante se da desde estos puntos de vista. Está el componente o la perspectiva del estudiante, que debe adquirir una información desde diferentes fuentes, debe hacer una socialización del nuevo conocimiento, debe hacer unos cambios conceptuales, conceptos y creencias alrededor del conocimiento y de la ciencia en general. Está el docente, que tiene como principal tarea hacer la selección de sistemas de información, hacer un desarrollo de actividades para el uso de los dos tipos de hemisferios, y está el proceso dentro del cual encontramos significados básicos, una descripción verbal, aprender a leer y a escribir en matemáticas. Para eso entonces necesitamos identificar un poquitico lo que tiene que ver con la filosofía del lenguaje. Alrededor de este componente encontramos 5 corrientes o 5 vertientes que son bien interesantes y que son importantes reconocerlas. Por una parte está Ventolilla, quien dice que el lenguaje tiene una doble condición. Por una parte está la posibilidad de conocimiento, y por la otra está como medio de expresión o comunicación de pensar. Para Pérez, la filosofía del lenguaje tiene dos aspectos importantes. Por una parte está que resuelve los problemas de naturaleza lingüística, y por el otro lado, plantear con nitidez y precisión problemas. Encontramos a Puga, Rodríguez, Toledo, quien dice que un giro lingüístico tiene por un lado la atención en el lenguaje, y por el otro el replanteamiento de términos, de pensamientos, de lenguajes y del mismo mundo en el cual se desarrolla. Encontramos a Glotov, quien establece que hay un lenguaje estructural conformado por un pensamiento y un lenguaje, y también está está la relación entre el pensamiento, el lenguaje y la misma actividad comunicativa. Desde este aspecto debemos reconocer que hay una relación estrecha entre el conocimiento y el pensamiento. Hay un componente semántico
centrada en el significado de las expresiones, y hay también un componente pragmático que tiene que ver con el lenguaje desde los usuarios y las circunstancias. Aproximándonos a lo que tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas y con la educación en matemáticas, debemos encontrar y reconocer también que hay una comunicación y hay una educación. Por una parte tenemos hay una actividad humana, hay unas profesencias, hay un acto de comunicación, hay una educación y cambio, y hay una adquisición del lenguaje. Con referencia a la actividad humana, debemos reconocer que corresponde a un intercambio de significación. Con referencia a las proferencias, hay un acto verbal, hay unas emisiones, hay unas inscripciones de símbolos y de signos que se utilizan dentro de este proceso. Dentro del acto de comunicación hay un emisor, hay un receptor, hay un enunciado, hay un contexto, hay un material lingüístico desde los contextos también. Desde la educación es un proceso de desarrollo de capacidades para integrarse realmente a la sociedad. Desde la educación y el cambio hay un traspaso cultural para el desarrollo de potencialidades. En la adquisición del lenguaje encontramos una relación entre el mundo físico y la interacción en términos del mundo físico, del mundo abstracto y del mundo formal. También en este trabajo de conectar el lenguaje con las matemáticas hay unos principios y hay unas reglas matemáticas. El lenguaje natural y el lenguaje matemático ayudan a la creación de principios y normas. La matemática es una ciencia viva, dado que evoluciona y se incorpora a las actividades humanas. Las matemáticas es una ciencia formal y universal, puesto que promueve el desarrollo de capacidades de formación instrumental y capacidades científicas. Hay una praxis del docente, desde el cual debe permitir la aplicación de diferentes recursos didácticos para que los estudiantes transpongan de lo concreto a lo abstracto. En cuanto al lenguaje matemático, encontramos que el idioma matemático está acompañado de palabras clave, de objetos, de herramientas. Reconocer que la matemática es una ciencia de la lógica y de la deducción. La deducción lógica exige reglas precisas, mezclas, palabras clave, figuras y conceptos. Desde el lenguaje normal encontramos que hay una parte de principios, hay términos no definidos, hay unas definiciones, hay unos conceptos, hay unas reglas en juego. Las herramientas usadas son conceptos, operaciones y propiedades que conducen a teorías, métodos y teoremas, y finalmente los resultados deben ser demostrados. A la par, debemos reconocer e identificar que las matemáticas son una ciencia, y para hacer posible la comprensión en el aprendizaje de las matemáticas necesitamos 4 componentes. Un componente relacionado con la representación, que es algo que se pone en un lugar en lugar de otro, conecta expresiones y estructuras mentales. Encontramos herramientas comunicativas y encontramos unos signos y unas asociaciones. Al respecto, Jean Piaget dice que es uno de los marcos metodológicos y teóricos para investigar y explicar la adquisición del conocimiento matemático. También surge la necesidad de hacer unos procesos de transformación de ideas generales de la comunicación matemática. En este componente tenemos 2 estructuras. Por una parte está la actividad matemática, que reconoce que son procesos de pensamiento en los cuales hay una enseñanza y a través de los cuales se hace un desarrollo de la ciencia
como tal, de las matemáticas como cuerpo de conocimiento. Por el otro lado encontramos un sistema semiótico que tiene como propósito fundamental conferir representaciones semióticas en un rol, y desde ellos entonces se hace uso de objetos matemáticos y también de estrategias matemáticas, dentro de las cuales se encuentran enmarcados los tipos de pensamiento, como es el pensamiento aleatorio, el pensamiento variacional, el pensamiento numérico, el pensamiento métrico, entre otros. Cuando hablamos de comunicación en matemáticas, hay 5 autores que son representativos de todo este trabajo tan interesante, porque debemos reconocer que la matemática, para ser desarrollada y para ser trabajada, se requiere de el aporte de diferentes autores, culturas, momentos, y en este aspecto encontramos a Otte y Sfar, quien reconoce que hay unas transformaciones y unas representaciones en matemáticas. Para Raymond Duval y Louis Radford, las transformaciones, las matemáticas necesitan de transformaciones de significados. Para Skene, las matemáticas están determinadas por un componente. Para Wilder, encontramos y tenemos también una notación posicional, unas palabras que son el reflejo simbólico de las matemáticas. Y para Confrey encontramos que la interacción dialógica y dinámica ayudan a consolidar los conceptos numéricos. Recordemos que en términos generales nosotros hablamos de matemáticas, hablamos de geometría, hablamos de estadística. En sus inicios, cuando empezó su desarrollo, era una sola ciencia conocida como matemáticas, y a medida que han surgido nuevas necesidades y nuevos retos para la matemática como ciencia, se ha creado la necesidad de generar una especificidad dentro de ella. Entonces encontramos actualmente álgebra lineal, álgebra abstracta, álgebra moderna, álgebra elemental, matemática básica, ecuaciones diferenciales, estadística de la probabilidad, estadística inferencial, entre otras. Pero, ¿cómo hacemos para establecer una conexión en el lenguaje matemático? Entonces necesitamos 3 requisitos. Un primer requisito que tiene que ver con los procesos cognitivos, que es de aprender, y con los procesos afectivos, que es el gusto, el amor y la pasión por esta ciencia, el aprendizaje relacionado en términos de los procesos matemáticos o procesos algorítmicos que se trabajan acá, los procesos axiomáticos, entre otros, y el lenguaje natural, el lenguaje matemático y los elementos de este lenguaje, que son componentes y rutas mediante las cuales se hace posible adquirir un aprendizaje significativo. A su vez, considerando lo anterior, debemos también hacer un cambio de representación por otra. Entonces, para eso necesitamos unos procesos cognitivos de hacer ese cambio de representación. Necesitamos apoyarnos en la experiencia del objeto, que garantiza la mediación entre las representaciones. Acordémonos que siempre cuando nosotros accedemos a un proceso académico y a un proceso de formación, traemos unas ideas previas, y esas ideas previas se van integrando con el nuevo conocimiento para generar realmente un conocimiento y un aprendizaje significativo.
tenemos también por otro lado lo relacionado con el rol de las representaciones semióticas, que tienen una relación entre la pertinencia y el sentido. Esa pertinencia y ese sentido lo determinan las necesidades que para el momento nosotros tengamos. Para ninguno de nosotros es ajeno que es posible tener una información en lenguaje verbal y poderla transformar en una tabla, en un gráfico. A eso es a lo que se dedica la semiótica en matemáticas, como ciencia que permite la comprensión y que establece otra perspectiva de aprendizaje en el campo de las matemáticas. También tenemos por otro lado los objetos instrumentales, que tienen como medio de aprehensión las representaciones semióticas. En este trayecto y en este trabajo de conectar las matemáticas con el lenguaje, hay unos procesos matemáticos de pensamiento. En este aspecto entonces encontramos los registros, que son representaciones semióticas. El lenguaje natural es necesario para hacer transformaciones semióticas. Las representaciones semióticas desde los tratamientos se hacen dentro de los registros, posibilidades específicas. Las representaciones semióticas se hacen también desde las conversiones. Se hace un cambio de signo de registros mucho más complejo, mucho más elaborado en términos de un cambio del objeto representado. Una de las características que se tienen en cuenta aquí cuando estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el campo de las matemáticas es que las matemáticas se desarrollan en términos de secuencias y de procesos. Empezamos a aprender los números naturales, empezamos a aprender después los números fraccionarios, empezamos a aprender los números enteros, los números racionales, los números reales, los números complejos, y cada proceso que vamos desarrollando se va incorporando con el anterior. Cuando hablamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los conjuntos numéricos, cuando hacemos el tránsito de un conjunto a otro, el conjunto nuevo que encontramos tiene las mismas propiedades del conjunto inmediatamente anterior. A eso es a lo que se conoce como herencia operacional, y es una de las condiciones y una de las propiedades muy importantes cuando estamos trabajando todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje en matemáticas. Por otra parte, hay una regla básica de la representación semiótica en coherencia con la importancia de las matemáticas, que esta solo puede capturar en ese nivel. ¿Qué quiere decir eso? El hecho de que se pueda intercambiar una representación por otra nos permite hacer un cambio de denotación. Eso lo dice Frege 1971. En segundo lugar, encontramos que una marca puede funcionar como signo fuera del sistema semiótico, en el que su significado toma valor en oposición a otros signos dentro de ese sistema. Para Saussure, el análisis del lenguaje como sistema semiótico tiene reglas para producir representaciones semióticas apropiadas, tales como los sistemas de notación y otras representaciones que no dependen de la semiótica y que se usan dentro del campo de las matemáticas. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Están los registros semióticos, representaciones. Encontramos a Bruno de Amor con su obra Conceptualización de registros de representaciones semióticas y noética,
Y encontramos a Raymond Dubois Lizanza con lo que tiene que ver con la comprensión y aprendizaje en matemáticas desde las perspectivas semióticas seleccionadas. Ahora sí, muchísimas gracias y muchos éxitos.